de cómo traspasar un líquido a otro, ¿no? Utilizando el principio de densidad. Esto es parte de lo que es una actividad que motive al estudiante, ¿no?, a realizarse, a hacerse preguntas con respecto a alguna propiedad que se va a ver al final. Entonces, voy a mostrar el concepto de densidad luego. Lo que me interesa en esta actividad es que voy a medir la masa y el volumen de ciertos cuerpos, en este caso de la papa, pero tengo que saber cómo voy a hacerlo. En el caso del volumen, ¿no?, el volumen, lo que vamos a hacer para medir el volumen de cierto cuerpo es aplicar el principio de Arquímedes. Muchos de ustedes lo conocen, que consiste en, yo tengo un recipiente, ¿no?, digamos, con cierto líquido, ¿no?, al borde a punto de rebalsar, y yo al sumergir un cuerpo no uniforme como es la papa no es un cuerpo que se pueda calcular su volumen geométricamente, ¿no? No es un cilindro ni una esfera, es un cuerpo no uniforme. Entonces lo que se hace es sumergirlo en este recipiente con agua y el líquido que se vierte en el otro, ¿no?, este volumen va a ser igual al volumen de la papa. Entonces de esa manera uno llega a obtener el volumen de ese cuerpo. Luego, ¿cómo medir lo que es la masa? Bueno, la masa es algo intrínseco que no se puede, que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Lo pueden definir de esta forma, pero lo vamos a medir, ¿no?, utilizando balanzas, ya sea una balanza de dos platillas, ¿no?, usando una balanza y además una masa referencial. En este caso puedo tener pesas de valores conocidos o una balanza de un platillo con una escala, ¿no?, en el cual te indica las unidades correspondientes, o una balanza digital. Entonces, de esa forma voy a obtener la masa. Muy bien, entonces aquí tenemos un cuadro, ¿no?, un cuadro con datos, ¿no?, de 4 pedazos de papa blanca y 4 pedazos de papa María. ¿Qué se ha hecho con estos 4 pedazos? Se ha medido su masa, se ha medido su volumen, ¿no?, y se ha determinado la relación entre masa y volumen, ¿no? Y lo particular para ellos, como es su primera experiencia, es que van a notar que esa división, ¿no?, tiene aproximadamente el mismo valor. Entonces, igual hacen el mismo experimento con lo que es una papa María, ¿no? Miden sus masas, miden sus volúmenes, ¿no?, diferentes masas, diferentes volúmenes, pero la relación entre masa y volumen es aproximadamente la misma. El promedio de estos experimentos, la idea es que ellos realicen mucho más experimentos, que realicen por lo menos unas 10 medidas, ¿no?, y puedan obtener, en este caso, estos valores. Luego sacan un promedio, y lo que puede verse, lo que es la primera conclusión de ellos, ¿no?, la primera observación es que las densidades de la papa blanca, ¿no?, es menor que la de la papa María. Pero además, si es que se les puede introducir algo más, medir también lo que es la densidad del agua y compararlo con la densidad del agua para indicarles más tarde por qué ese cuerpo se flota o por qué ese cuerpo se hunde, ¿no? Entonces, esa es una forma de trabajar lo que es la densidad de la papa, pero además este es un nivel lo que es primario. Si es que se quiere aplicar a un nivel secundario, puede hacerse otro trabajo. Es realizar una gráfica de lo que es la masa versus su volumen. Entonces van a tener un conjunto de puntos, ¿no?, y le pueden hacer lo que es un ajuste lineal. Los alumnos de secundaria están en la capacidad de poder realizar ese tipo de gráficas, pero ahí la observación sería lo siguiente, que las rectas con mayor pendiente tienen más densidad que las otras. Entonces uno al hacer un ajuste lineal va a tener su ecuación respectiva, ¿no?, y va a ver que la relación entre la masa y el volumen, ¿no?, este valor, ¿no?, va a corresponder a lo que se denomina densidad, ¿no? Entonces uno puede realizar con la experiencia con el agua misma y comparar cuál pendiente o cuál recta tiene mayor inclinación que la otra, para poder determinar cuál de ellos se va a hundir o va a flotar, ¿no? Luego, la aplicación que se le puede dar a todo este experimento es, por ejemplo, medir la densidad de papas para determinar, digamos, el tiempo que tienen luego de ser cosechadas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, esa densidad va a ir cambiando. Puede ser
parte de un trabajo, digamos, para los alumnos, ¿no? De ver cómo la densidad de esa papa va a cambiar en el tiempo. O también para poder clasificar plásticos de acuerdo a su densidad. O también el control de alimentos y bebidas, ¿no? Puede determinarse, digamos, qué bebidas, en algunos casos, no en todos, en algunos casos es medir la densidad para poder determinar cuál bebidas tienen más azúcar que otras, ¿no? Digamos, tener un estándar, un control de calidad. Y bueno, de aquí Rosa va a hablar un poco de lo que es el procedimiento matemático que se utiliza en todo este experimento. Gracias. No, puede ser otra cosa. No importa. ¿Dónde está el auxilio? Lo que nosotros en esta mañana, los colegas que han trabajado la parte de enseñanza de las ciencias mediante la indagación, hemos querido mostrar, digamos, la parte más importante de esta metodología es que aquí a los niños se les permite hacerse al inicio todas las preguntas posibles frente a una situación. Cuando nosotros nos planteamos una actividad integradora, en lo primero que tenemos que pensar es en qué problema o qué situación me puede permitir trabajar en conjunto las 4 áreas: la física, la química, la biología y la matemática. La matemática es el lenguaje mediante el cual estas 4 ciencias y las demás ciencias pues se entienden. De tal manera que, por ejemplo, el año pasado, y aquí César es, digamos, la persona que nos va orientando, le dijo, bueno, este es el Año Internacional de la Papa, entonces hagamos algo que tenga que integrar a las 4 ciencias, pero relacionada con la papa. Y entonces tomamos algunos temas, uno de ellos fue la densidad, ¿no? Entonces, para trabajar la densidad, para trabajar el problema del Año Internacional de la Papa, usamos muchos conceptos, como ya lo ha mostrado Maynard y la colega de biología, pero a nosotros lo que nos interesaba es cómo toda esa situación de algunos problemas que se tienen que resolver mediante, por ejemplo, el concepto de densidad, el concepto de linealidad, o sea, la relación que hay entre todos esos fenómenos, estaban metidos los números racionales como fundamento para resolver estos problemas. Entonces, aquí, por ejemplo, desde la medida del volumen, la medida de la masa, o sea, nosotros comenzamos a pensar algunas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para medir un volumen donde el agricultor cosecha sus papas, y entonces, ¿dónde lo va a guardar? Entonces necesita saber, digamos, cuál va a ser el espacio que va a ocupar toda la cantidad de papas que está cosechando. Entonces, se plantea una situación y a partir de ahí los niños pues comienzan a trabajar, a imaginarse cómo van a resolver el volumen. Si estoy trabajando volumen, quizás no le diga cómo va a resolver, y los niños tienen que comenzar a pensar cómo tienen que resolver esa situación. Y entonces ahí, por ejemplo, los niños pueden decir, podemos medir con 1 metro, pero otros dicen, no, podemos hacer otro tipo de situaciones, ¿no? Y comienzan a hacer sus suposiciones, a predecir sus resultados, se comienzan a preguntar algunas cosas y entonces ellos deciden, ¿no? Otros niños pueden decir, bueno, para medir la masa lo pesamos con esta balanza, lo hacemos tal o cual situación, y entonces ellos deciden. Lo importante es aquí que el maestro va orientando, no va diciendo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, entre todas esas preguntas que los niños se van haciendo, pues, por ejemplo, aparecerán que si tienen que utilizar los números naturales, pero se darán cuenta que los números naturales no necesariamente son los que van a resolver el problema, ¿no? O sea, todo lo que aprendieron con los números naturales, ¿no? O quizás todo lo que aprendieron con los números enteros tampoco. El maestro va guiando las propiedades y todo lo que se sabe de las matemáticas en forma global, lo he presentado acá, entonces van pensando ellos y van tomando decisiones. Y bueno, aquí aparece, digamos, la solución, porque ¿qué cosa es la densidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ya Rubén nos presentó la parte física, la relación entre la masa y el volumen, y entonces uno va mirando y se da cuenta, pues, que esa es una relación que se puede resolver
o sea, donde está metida este concepto que es tan fundamental, que son las fracciones, y que tienen tanta dificultad los niños para trabajarlo. Entonces nosotros, desde la matemática, podemos ir hacia la física, o hacia la biología, o hacia la química, en este caso, porque estamos trabajando las 4 ciencias, o al revés, ¿no? Utilizar la matemática, la física, la química o la biología para poder enseñar algunas cosas que son matemáticas, que son de matemáticas, o quizás hacerlo al momento, ¿no? Depende de la circunstancia en la que se esté planificando. Y entonces ahí aparecen algunos temas de matemáticas, ¿no? Que a veces tienen mucha dificultad para que los niños aprendan, porque se enseña en forma muy aislada, muy aislada. Entonces, nosotros entre las 4 áreas vamos conversando y vamos viendo de qué manera vamos a utilizar el fenómeno que se está tratando para poder trabajar nuestra propia ciencia, porque en este caso la actividad integradora no significa que yo voy a tener que saber toda la física o toda la química o toda la biología, ni tampoco el colega de la otra ciencia tampoco, sino vamos a aportar desde nuestros conocimientos para trabajar el problema. Y entonces aquí creo que va un poquito más allá de lo que es solamente el aprendizaje de una ciencia, ¿no? Bueno, y entonces los números naturales pues comienzan a tratar lo que es la medición, el volumen, ¿no? Los sólidos, por ejemplo la papa, ¿no? El peso, la masa de la papa, y aquí aparece la proporcionalidad, que es la densidad. Todo este fundamento, o sea, toda la parte matemática, pues definitivamente lo vamos consultando con César, que él es el que va diciendo, sí, esto está bien, o esto está mal, o esto está bien escrito, esto no puedes decir, que es tan importante para nosotros, los maestros, porque a veces encontramos expresiones que distorsionan el conocimiento, y ahí la ayuda de los científicos, ahí la conexión que tenemos que hacer con los que saben realmente la ciencia, porque los maestros, por toda la formación que tenemos limitaciones, y eso es otra de las cosas que también aprendemos acá, ¿no? De que nuestra formación tiene un límite, y entonces tenemos que recurrir al científico, y el científico nos va a resolver los problemas, ¿no? Entonces, por eso es que es importante la conexión entre las ciencias puras y la formación pedagógica, que se ha separado mucho. Entonces, yo tomé, por ejemplo, los ejemplos que nos ha puesto Rubén, ¿no? Y para poder, digamos, un poquito mostrar lo que significa esa interacción entre la física y la matemática, ¿no? Que no se conectan muchas veces en las escuelas, en los colegios, no se conectan para nada. Y aquí voy a tomar lo que decía el colega Peso, ¿no? O sea, en las aulas no hay interacción, no hay trabajo de ciencias, porque todo es título, teoría, ejemplo y luego una aplicación. Entonces, en esta metodología es todo lo contrario. Primero te pongo la situación y a partir de ahí construye lo que tienes que aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, la masa, bueno, si yo quiero, hago la definición de la masa, prefiero no hacerlo, le digo, eso lo vas a hacer en física. Así que ahí en física, tú pregúntale al profesor de física para que él te explique el concepto de masa desde la física, ¿no? Entonces, luego, el volumen es un concepto que lo enseñamos en matemáticas, ¿no? Pero que tiene su aplicación en la física, en la química, en la biología. También ahí, por ejemplo, hacemos uso de